Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quiero dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación de esta semana. Jorge, Muchas gracias. Lau, Kevin, bienvenidos a una conversación, ya como se los había platicado previamente, igual para todos los que nos escuchan y nos ven. Este es un experimento, la primera vez que hago un episodio para mi canal, en esta ocasión con cuatro, y qué mejor que con el MPS Team. Realmente un gusto a los tres tenerlos aquí, ya hemos tenido el gusto de conversar uno a uno. Este capítulo sí lo voy a sacar inmediatamente, entonces todavía no sabe la charla que tengo con Jorge, pero pues ya posteriormente ya hemos conversado, ya posteriormente se subirá en las siguientes semanas. Pero pues nada, ¿cómo están, carnales? Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentran? Gracias a ti por la invitación, Ángel. No, muy bien, muy contenta de platicar de este proyecto que decíamos ya detrás de cámaras. Pues nos agarró un poquito de sorpresa a Jorge y a mí, pero muy emocionados, muy contentos de ser parte de esto. Sí, nuevamente Ángel, pues muchas gracias por la invitación. Digo, no nos tardamos nada en volvernos a encontrar, así que pues nada, a darle volver a disfrutar la plática. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Totalmente. ¿Y Y tú no, cómo estás? gracias a los tres. Y bien, bien, mi buen Kevin, ahí preguntando respecto a eso, pues llevándolo, les digo, o sea, es la primera vez que tengo esta dinámica con tres invitados, entonces está bien interesante. Tengo muchas preguntas, pero principalmente yo creo que me gustaría comenzar con una para detonar pues la charla respecto a eso y pues ya podemos ahí ir desmenuzando respecto a lo demás. Pero bueno, para empezar, ¿cómo se crea el equipo? O sea, ¿en qué momento? Yo creo que es algo bien interesante, ya se lo comentaba a Jorge Alau antes de iniciar, me llama mucho la atención el hecho de empezar a crear esta parte de equipos, en la parte que empezamos a ver de nuestra comunidad, nuestro nicho, si lo queremos saber, de un mejor culturismo, de estar buscando mejores prácticas, de basarnos más en la práctica basada en evidencia y todos los matices que hay. Realmente el empezar a ver que hay equipos dentro del mismo medio se me hizo algo bien chingón, bien interesante. Y pues bueno, Kevin, ahí si quieres para comenzar ahí, pues ¿cómo fue el acercamiento? ¿En qué momento decides como de, ok, quiero ampliar esta parte más del equipo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención tanto en la parte de Jorge, Lau, lo demás? Igual ahorita, si quieren, les paso el micrófono, Lau, Jorge, para que nos platiquen un poco de cómo recibieron todo, pues todo esto. Pero pues Kevin, ¿gustarías iniciar por ahí, carnal, por favor? Claro, claro que sí. Bueno, el proyecto de MPS no surge de un día para otro. Es algo que ya traía en mente desde años atrás. De hecho, ya le había comentado a Laura y a Jorge previamente que había iniciado yo un proyecto antes que era Enhanced Muscle y era prácticamente la misma idea inicial de MPS, de tener dentro del equipo tanto la parte del coaching, educación, también ahí la parte de investigación desarrollándose con el tiempo, pero nunca me había podido encontrar en el camino con las personas indicadas. Es decir, claro, vas conociendo a personas que son muy buenas en lo que hacen, personas que probablemente te puedan colaborar muy bien con lo que se dedican, personas con las que te llevas muy bien, visiones en común, lo que tú quieras, pero por un motivo u otro, era como que no encontraba dentro de ese grupo de personas a quien pudiera invitar al proyecto, ¿no? Y yo lo que estuve pensando durante años es, bueno, tengo que encontrar principalmente a personas con una característica así muy esencial antes de la preparación incluso, que es verles esa hambre de aprender, de querer seguir creciendo y de tener el genuino interés, digamos, de aportar su granito de arena en lo que es esta industria del culturismo.
Entonces, no sé, de repente dentro de las redes sociales, pues ya ves que te vas a encontrar con un perfil, con otro, y me encontré a Jorge en el Fitnessmanía, me parece que fue en, ¿qué mes, Jorge? No recuerdo bien exactamente la competencia, qué mes fue, pero fue Como en en el junio, Natural. ¿En qué mes? como en junio, julio, ¿no? Como en junio o julio. Ahí fue la primera vez que nos conocimos en persona, nos saludamos. Después él tuvo un acercamiento conmigo por ahí en Instagram. Em, Después me encontré a Lau. No recuerdo en qué momento exactamente comencé a seguirla, pero sí recuerdo que hace un par de meses apenas comencé a ver publicaciones de ella, ¿no? Y lo que yo les digo siempre es que lo que tienen en su perfil, o sea, cuando tú te metes a un perfil, alcanzas a entrever lo que hay detrás de lo que trabaja esa persona, tanto de hacia dónde se dirige, la experiencia que tiene, un poco del conocimiento quizá alcanzas a saber. E inmediatamente identifiqué, dije, no, bueno, esta es una chava que tiene ganas de meterse al culturismo. Se ve que su nicho ahorita no es el culturismo como tal, es más de recreativos, pero noto algo que no noto en otras chicas, ¿no? Que es ganas de meterse de lleno al nicho del culturismo. Y con Jorge igual, él inició en el programa de mentoría que estoy dando, la segunda generación, y con él sucedió de que dentro de una de las sesiones, en una participación que tuvimos, nos dio un buen aporte durante la sesión y durante ese aporte de la sesión, pues yo identifiqué o me alcancé a, digamos, de alguna forma identificar en mis inicios, así como que dije, ok, creo que con esta persona o con estas personas son con las que me debo de acercar para comenzar con este proyecto. Y lo estuve dando vueltas más o menos como semana y media, así como que pensando, ¿será el momento? ¿No será el momento? ¿Me esperaré más? ¿No? Dije, no, ya es el momento. Sentí algo como, no sé, una espina, si tú quieres llamarle así, de que debía de acercarme con Lau y con Jorge, platicar el proyecto y bueno, ya lo demás ya que les cuenten ellos cómo estuvo. Laszlo. Bueno, pues como bien dice Kevin, yo ya llevo un rato como entrenadora online. Y bueno, como entrenadora en general, principalmente sí, o más bien sí, únicamente personas recreativas, como ya platicamos en la charla que tuvimos, Ángel, pues yo empecé como entrenadora de piso en un gimnasio, 6, 7 años, algo así estuve, vino la pandemia, cierre el gimnasio, ya empezaba a trabajar con personas a través de, pues bueno, en una modalidad remota, online, porque yo tuve también entrenadores con los que trabajaba de esa forma, entonces lo empecé a aplicar, pero con la pandemia pues ya fue como la transición 100%. Y algo que sucedió es que pues yo al principio toda la información, todo el contenido que buscaba compartir lo hacía en inglés, porque bueno, pues de ahí eran las personas que yo seguía, ¿no? O sea, los que pues todos nosotros seguimos y tenemos como referentes, ¿no? Todo el equipo de Team 3DMJ, RP, Brad Schoenfeld, etcétera. Pero después digo, bueno, pues mejor voy a publicar en español, voy a escribir en español contenido, porque pues finalmente, o sea, oferta en inglés hay muchísima, ¿no? Y de esa manera, pues igual puedo colocarme un poquito más. Fui encontrando a personas como a Fer Equigua, a Dani, encontré el podcast aquí de Jim Rats, por supuesto, y bueno, pues así como dice Kevin y como decíamos al inicio, o sea, al final pues todos como que nos vamos conociendo, vamos identificándonos, ¿no? Digo, por lo menos personas que bien tenemos intereses similares y creo también valores, por así decirlo, ¿no? Porque creo que todos acá pues sí nos interesa el culturismo, nos apasiona, pero también vemos por la integridad y por la salud de las personas que tenemos delante, ¿no? Entonces, empecé a seguir a Kevin, no recuerdo tampoco bien cuándo fue, pero sí recuerdo tener muy presente pues esta colaboración que hizo con Fer durante su preparación y cómo él fue llevando toda su programación del entrenamiento a lo largo de la preparación. Empecé a ver también la calidad de atletas
que mostraba y que muestra en sus historias y ahora con todos los videos y el contenido de YouTube que está subiendo, las mentorías, ¿no? Ves también, entras al perfil y yo algo que siempre hago es a quién siguen estas personas, ¿no? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, como Jorge, ¿no? O sea, apenas vi que publicaste compartiste una publicación de Jake, el de Data Driven Strength, y no es alguien que la mayoría de la gente, por lo menos en México, sigan, ¿no? O sea, es alguien que yo escucho en podcasts como Revive Stronger, pero que la mayoría de la gente en México empiezan ya a conocer a Team 3DMJ y a RP, que son los que llevan más tiempo, pero personas como ellos, que, o sea, todas las personas que yo igual sigo, estén ahí siguiendo su contenido, generando su propio contenido, pues a mí la verdad es que por supuesto me llamó mucho la atención y cuando tuve la invitación, la verdad es que pues dije, oye, qué raro que me está escribiendo Kevin, pero bueno, pues vamos a ver de qué trata y tuvimos una videollamada, ya también nos presentamos con Jorge y bueno, pues fue un sí absoluto el ser parte de este proyecto porque como mencionaba antes de comenzar a grabar, creo que para hacer cosas grandes no se pueden hacer solo, ¿no? O sola en mi caso, sino que necesitas esa colaboración, creces más, aprendes más, te ayudas también de las personas con las que colaboras para ir viendo también las áreas en las que quizá estás deficiente y no te has dado cuenta, áreas de crecimiento y bueno, pues esa es como mi parte de la historia de momento. Sí, creo que como compartes, Laura, creo que el algoritmo es muy bueno para juntar a esas personas que compaginan a nivel profesional, ¿no? A nivel de gustos y demás. Y creo que poquito a poquito nos empezamos a encontrar en redes, ¿no? Y vamos viendo que, pues bueno, estamos aprendiendo de personas muy similares, que nuestro nivel de conocimiento, pues bueno, ahí se va formando, ¿no? Con este tipo de personas. Y creo que, pues bueno, ahí es donde surge un poquito esta como comunidad. Bueno, pues yo te platico un poquito desde mi parte. Yo empecé ya hace tiempo también siendo como coach, pero más que nada con personas recreativas. Sin embargo, siempre tuve en mi mente esta cuestión de empezar a llevar atletas. Pero la verdad es que creo que cuando se trata de atletas, no te sientes preparado, ¿no? Hasta que tomas un curso a la acción con cierto tipo de personas y pues tienes que ir ganando cierta experiencia, ¿no? Entonces creo que eso se refleja mucho en mis redes, que pues bueno, trato de compartir mucho de pérdida de peso, de ganancia muscular, pero como que no tan específico para el tema del culturismo y poquito a poquito creo que pues bueno, ya se va guiando para ese rumbo, ¿no? Porque al final creo que es lo que en nosotros tres es lo que queremos. Yo encontré a Kevin desde de hace unos años, desde que estaba dando un curso de fisiología, me parece. Y desde ahí lo empecé a seguir y supe que era uno de los referentes en el área. Y creo que tenemos bien identificados a ciertas personas aquí en México que están haciendo las cosas muy bien y de forma muy diferente que como se solían hacer antes, ¿no? Y creo que podemos hacer, o bueno, nombrar a ciertas personas específicas, ¿no? Y creo que dentro de esas está Kevin. Entonces, desde que yo tuve la oportunidad de contactar con él en este evento de culturismo, porque llevó unos atletas y pues bueno, sabía que era mi oportunidad para pues, poder entablar una conversación con él, que podíamos platicar un poco, y ahí es donde surge esta oportunidad pues, bueno, entrar a la mentoría, ¿no? Que al final, pues yo sabía que me iba a aportar mucho en mi camino, y pues bueno, ahí es donde sucede un poquito esta interacción entre él y yo, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, como lo comentaba ahorita, en una de las clases, pues bueno, presenté un poco de mi trabajo y después de esa clase, pues bueno, recibí un mensaje de él, ¿no? Invitándome a este proyecto. Y yo a Laura la conocí viendo las historias, me parece que de Fer, compartiendo algo sobre su proceso y también desde un inicio supe que tenía que seguirla porque pues iba a empezar a compartir información de esa índole, ¿no? Y de mucha calidad. Entonces, pues ahí fui, pues bueno, conociéndolos un poco más y pues bueno, ahorita ya estamos pues bien puestos para este proyecto que apenas está iniciando. No, qué chingón, Agregando un poco, carnales. Sí, 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 dale, Gabriel. sí, agregando un poco a lo que ellos comentan, digo, antes de contactarlos a ellos, pues
dentro del círculo de personas cercanas, que sé que trabajan muy bien, que son muy buenos en lo que hacen, que tienen muy buena experiencia, que tienen un conocimiento increíble. Incluso dentro de todas las personas que están dentro del programa de mentoría, también identifico a más personas que son muy buenas. Dentro del programa, pues hay gente que ya tiene muchísimos años de experiencia, pero también hay otros que recién se están formando, que son apenas estudiantes que tienen un tremendo potencial. Entonces, digamos que sí es como vas viendo tú con qué personas te puedes acercar para compartirles el proyecto que traes en mente, pero también vas identificando otros aspectos, otras áreas. Por ejemplo, de que tal vez ya traen sus proyectos personales y les demanda mucho tiempo y les demanda tal vez demasiada atención. Entonces, dentro de las cosas que yo les planteé ya a Laura y a Jorge, dentro del proyecto es que pues necesitamos hacer cosas que tal vez nos van a implicar tiempo, ¿no? De nosotros. O sea, no solamente tiempo, tiempo, esfuerzo. Y yo sé que si estás full, por ejemplo, si yo me encuentro con otro Kevin Villa y yo sé que Kevin Villa trae su proyecto, por más que yo quiera invitarle y que él esté dispuesto a colaborar, va a estar muy cabrón que se pueda dar esa sinergia. Necesitas a personas que en ese momento tú les encuentres con la disposición y no solamente con la disposición, sino que con esa visión hacia donde tú vas. Entonces, digamos que el conjunto de cosas, pues fue lo que me llevó a contactarles a ellos. No es que no hubiera más personas con las cuales me gustaría o me hubiera gustado iniciar el proyecto. Digo, desde luego se van a ir sumando más personas a lo largo del tiempo, pero sí fue uno de los motivos por los cuales me acerqué con ellos inicialmente y estoy muy, muy feliz de que sean ellos con los que iniciamos ahora sí esta parte de coaches en MPS. Qué chingón, canal, qué chingón. Antes de iniciar eso, denme un segundito porque está sonando mi alarma y no quiero interrumpir. Claro que sí. Una disculpa, pequeños problemas técnicos que claramente no vamos a cortar, vamos a dejar aquí para que se vea todo en la plática, pero nada, carnal, creo que esa parte de la separación, Kevin, a mí me llama mucho la atención porque al final de cuentas yo creo que muchas veces, lamentablemente, nos ponen en un mundo en donde todo lo vemos como de, ok, voy a hacer esto, pero ¿cuánto me vas a dar? Voy a hacer esto, pero a costa de cuánto, ¿no? Porque sabemos que al final de cuentas, claro que está el factor económico, pero también yo creo que es bien interesante como hacer esa pequeña separación que tenemos, e igual yo lo veo mucho en ti, Kevin, ¿no? Como que esta parte, pues que ya tienes de formación, que hemos tenido el gusto de platicar tanto en la maestría y ahorita en el doctorado, te dan ciertos señales, cierta disciplina, ciertos lineamientos a seguir para respetar un proyecto, ¿no? Que muchas veces no verlo únicamente como, ok, yo sé que puedo contactar a ABC porque tienen tantos seguidores, van a tener tantos clientes, voy a enseñarles un sistema, que lo copien, peguen, tienen su, o sea, prácticamente lo que muchas veces llega a pasar es prestar el nombre, que eso Claro. lamentablemente sucede. Oye, pues yo sé que tú eres esta persona, mira, te van a llegar estos clientes, vámonos a estos porcentajes y al final de cuentas esa como que la intención de crear eso, ¿no? Y yo creo que el soltar eso e ir un poquito más allá respecto a, oye, ok, yo sé que eres muy bueno en esto, yo sé que eres un referente en esta área, lo demás, pero yo quiero conocerte como persona, o sea, yo quiero saber realmente cuáles son tus intenciones, el por qué estás aquí. Yo creo que muchas veces eso es lo que realmente puede alimentar un proyecto, porque es algo que hemos experimentado. Yo creo que tanto todos en nuestros distintos proyectos que hemos querido crear, sobre todo en esta parte de redes sociales, que es bien importante, tanto el compromiso, la constancia, pero también tener este filtro de saber que estamos tratando de dar las mejores nuestra mejor parte de valores como seres humanos a la hora de crear contenido, porque va mucho de la mano, pues con lo mencionamos, con la parte de práctica basada en evidencia, que no dejarse llevar por el factor económico, sino meramente también voltear a ver que como profesionales debemos tratar de dar nuestra mejor, la mejor atención posible respecto a eso, ¿no? Y obviamente eso va muy fundamentado en quiénes somos como personas, ¿no? Y curiosamente se conecta un chingo con esta parte de culturismo, ¿no? Que muchas veces conectamos ya recientemente, que pues tratamos como que darle este enfoque, que no dudo que ustedes también lo vean así, pues más holístico, más de, ok, sí, sé que tienes que llegar a cierto porcentaje de grasa, sí, sé que tienes ciertas semanas,
pero tal vez no es el mejor momento de tu vida para empujar respecto a eso, ¿no? Y como que poder dar ese feedback respecto a un cliente, a un atleta, empezar a ver al atleta no únicamente como pues son estas semanas, pues va a ser esto por esto, va, tú me pagas, me depositas y yo te voy a dar tu plan y pues ahí vamos viendo cómo te voy haciendo tus cambios, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, tratar justamente como la frase lo menciona, ¿no? Bienvenidos al nuevo juego del culturismo, ¿no? Que es esta parte como de oye, vamos a dejar tantito el hecho de únicamente tratar de concentrar en comer menos, vamos a observar más lo que realmente pasa alrededor de un atleta y apostarle por esas cosas que tal vez no directamente están ayudando a ese proceso, pero indirectamente lo van a sostener en el largo plazo, ¿no? Yo creo que igual me gustaría llevarlo mucho por ese lado, por la visión que tienen ustedes como equipo, ¿no? Que cada uno ahorita me gustaría escuchar su visión respecto a eso, ¿no? De voltear a ver y desde su perspectiva, ¿qué es lo que depara para el culturismo en México? Porque esto al final de cuentas, como lo hemos puesto, tanto tú, Kevin, por la parte también Fer, que tienen un gran equipo y que al final de cuentas como que tenemos esta parte de querer aportar todos, de tratar de promover buenas prácticas, que no es algo del otro mundo, no queremos vender nuestra metodología, no queremos vender que somos el mejor equipo y los mejores resultados, sino como que intentar, como lo mencionamos hace un momento, dar, ¿no? Ese grano de arena para intentar empezar a ver un cambio en el juego, en el culturismo en México, ¿no? Pero desde su perspectiva me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es el culturismo respecto a ustedes? ¿Cómo ven el culturismo en México? ¿No? ¿Qué expectativas tienen del mismo? ¿Hacia dónde quieren moverlo como equipo? Lo demás. No sé si quieras iniciar por esta vez, Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que en la actualidad, más en México, sigue habiendo esta gran problemática de que se siguen haciendo prácticas que llevan años en el medio y aún no nos hemos dado el tiempo como profesionales de cuestionarlas, ¿no? Puede que nosotros, precisamente por las personas de las cuales nos educamos y a las cuales seguimos en redes y hemos tenido la oportunidad de aprender, pues sepamos quizá estas nuevas prácticas, esta nueva evidencia, todo en general que hay de nuevo, ¿no? Respecto al culturismo y respecto a el entrenamiento y demás, ¿no? Y respecto a la nutrición. Pero creo que, como siempre suele suceder, tarda en llegar aquí en México, ¿no? Tardan en llegar estos profesionales que cambian la industria, tardan en llegar estos profesionales que tienen quizá este conocimiento que se ha compartido en otros lugares y entonces creo que tenemos una labor como profesionales, no solo MPS, sino los demás equipos y otros profesionales que están en el medio, de empezar a permear estos conocimientos que están en otros lados, pero que no están aún aquí en México, ¿no? Y que poquito a poquito se empiezan a compartir, poquito a poquito empiezan a cambiar las prácticas, pero claro que mientras más profesionales haya en el medio, del cual sale este conocimiento y estas nuevas perspectivas y este nuevo entendimiento del tema, pues entonces cada vez vamos a poder hacerlo de mejor manera, ¿no? Y por lo tanto elevar el nivel no solo de conocimiento, pero también el nivel de experiencia, el nivel de competencia, tanto a nivel de coaching como a nivel del atleta y demás, ¿no? Entonces creo, por lo menos desde mi punto de vista, que ese es nuestro principal trabajo como profesionales, porque también creo que hasta al final de todo, creo que no decimos realmente algo nuevo. O sea, hay muchas cosas que ya se están diciendo, ¿no? O sea, ya sabemos más o menos de dónde estamos partiendo, cuál es el trabajo que hay que hacerse. Paulatinamente, claro que se van viendo ciertas cosas nuevas, nueva evidencia sobre ciertos temas, pero por el momento no hay algo nuevo ya dicho. Ya la información la tenemos, ¿no? O sea, hay información por todos lados, de estos equipos que ahorita hablábamos y demás. Entonces creo que nuestra labor es ir permeando ese conocimiento y empezarlo a aplicar aquí en México y que se empiece a conocer de mejor manera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es por lo menos mi visión respecto al culturismo ahorita. No sé quién nos quiera Lau, compartir. Lau, ¿qué? Pues justo como dice Jorge, ¿no? O sea, al final estamos hablando de un nicho dentro de otro nicho, porque Alberto Núñez dice, el culturismo es el deporte más popular del mundo, en el sentido de que cuánta gente vemos en los gimnasios, cuánta gente vemos asistiendo con el nutriólogo, con el entrenador, con el objetivo de mejorar su composición corporal, ¿no? Que es lo que al final es el culturismo. Ya si hablamos de competitivo, bueno, pues entonces sí, tal vez no es tan popular.
Sin embargo, para nosotros puede ser muy natural, ¿no? Todas estas prácticas, toda esta cuestión de la práctica basada en evidencia, porque estamos dentro de nuestro pequeño mundo, dentro de un mundito todavía más chiquito, ¿no? Lo decíamos, ¿a qué persona seguimos? Y a veces se nos olvida que saliendo de Instagram, te atraviesas al gimnasio, te vas a otro gimnasio y ¿qué ves? ¿No? Yo ayer me daba risa porque en el gimnasio donde yo entreno, que no es un gimnasio de culturistas, es un club deportivo y familiar, escriben ahí el entrenamiento del día, ¿no? Con, ya sabes, 5 series de 20 repeticiones en todas las máquinas posibles para un grupo muscular, con ejercicios de saltos y de burpees entre ellos, y la gente lo hace, ¿no? Y para nosotros es como muy obvio que no es lo más eficiente, ¿no? No es lo más ni efectivo ni eficiente. Y esa es una labor, pues, muy interesante, complicada y un reto, porque ¿qué implica? Implica ir un poquito, romper un poco con esta cuestión cultural que tenemos, yo creo, en México, pero que al final también es parte del mismo culturismo, valga la redundancia, esta idea de tiene que ser difícil, tenemos que sufrir, ¿no? O sea, este romantizar el sacrificio y el sufrimiento que conllevan muchas de las prácticas que generación tras generación se han hecho simplemente porque así se hace, ¿no? Y porque asociamos de la misma manera en la que asociamos el sudor, o hay quien lo hace, ¿no? O algunos de nosotros tal vez en algún momento lo llevó a cabo, el sudor con la pérdida de grasa, ¿no? O un entrenamiento muy largo del cual no pueda salir caminando con un entrenamiento efectivo. Claro. Entonces, creo que esa parte de la labor que tenemos es interesante y bueno, pues ya ahí tenemos, Kevin lo podrá decir mejor, pero pues distintos frentes, porque por un lado sí podemos alcanzar a cierto número de personas a través del coaching, pero podemos también alcanzar a una mayor cantidad tanto de atletas o personas que estén interesadas en el entrenamiento como preparadores, ¿no? Como estos entrenadores de piso, como el que habrá escrito en el pizarrón este entrenamiento, y podemos llegar a cambiar a través de eso, pues poquito a poco estas prácticas y bueno, con el paso de los años, pues llegar a eso, a un culturismo más eficiente, más holístico, como tú mencionabas, y que al final más gente practique, porque pues sabemos que construir músculo y el músculo en sí es pues un componente importante de una buena salud y una buena calidad de vida, más allá de las aspiraciones estéticas que podamos o no tener. Totalmente, totalmente. Bueno, yo por lo menos, más allá de lo que ya mencionaron Jorge y Laura, porque coincido mucho con lo que acaban de mencionar, para mí el culturismo es no solamente salud, es estética, es fuerza, es incluso si lo quieres ver como estatus social, es ciencia, es arte. Entonces, dentro de todo eso, como bien decía Jorge, no es como que uno trate de inventar el agua tibia, porque no puedes inventar el agua tibia, pero sí puedes venir a decir, oye, mira, tenemos estos termómetros con los cuales puedes medir la temperatura del agua y quizá para ciertas cosas que tú necesitas es mejor tener la temperatura a cierto grado, ¿no? Es nada más de alguna forma gestionar, medir en cuanto a entrenamiento, pues las variables principales, en cuanto a nutrición también, ¿no? Y bueno, de alguna forma, mediante las buenas prácticas basadas en ciencia, basadas también, ¿por qué no?, en la propia conciencia personal, ir fomentando cada vez más el culturismo, no solamente como una finalidad, así de que, pues es para que te subas a competir. Ok, sí, ¿te gusta lo competitivo? Vale, se aplica todo el conocimiento y toda la experiencia al ámbito competitivo, pero más allá de eso es adoptar el culturismo como parte de tu día a día, siempre y cuando pues sea un gusto que tengas, ¿no? O sea, es como que ya sea parte de tu vida, más allá de únicamente pensar en una finalidad de una fecha exacta y listo, ya me deshago del culturismo. Totalmente, y creo que ahí igual esta parte que les comentaba al inicio, al final de cuentas a mí, al ver como que esta unión de parte de ustedes, igual esto a mí me da un aire más
pues de profesionalización. Es algo que muchas veces me he puesto a pensar en que, oye, pues si tú vas, no sé, estás enfermo, pues vas a ir con un médico, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos esta parte de que debe haber un profesional en el área, ¿no? Y lamentablemente durante décadas completas, pues en México es como de, ok, ¿por qué no profesionalizamos la parte de entrenar, la parte del entrenamiento, de los entrenadores? Oye, ¿por qué no volteamos a ver qué tenemos respecto, por ejemplo, a las recomendaciones, a la literatura y cómo eso empezarlo a aplicar respecto a los objetivos que queremos buscar? Y yo creo que eso, por muy razonable que suene, muchas veces, lamentablemente, se tacha esto que siempre se lo escucho mucho a Dani y tiene conflicto con ese término de que siempre te dicen entrenador de libro, ¿no? Cuando muchas veces se piensa que nosotros ahorita estamos aquí conversando y o platicando, o a lo mejor nos están escuchando en un clip, ¿no? En YouTube, en TikTok de que estamos nada más para mostrar, ¿no? Que sabemos cosas o que hemos leído respecto a eso, o que estamos formados en esto. Al final de cuentas, yo creo que es algo absolutamente contrario, ¿no? Un claro ejemplo eres tú, Kevin. O sea, tú pues ahorita actualmente estás en un nivel en el cual estás haciendo un doctorado en donde al final de cuentas tú bien no podrías estar haciendo esto. O sea, tú puedes estar enfocado meramente en tu área y no estar ni ahorita grabando, ni formando un equipo, ni nada, porque al final de cuentas todo este reflejo que estamos teniendo aquí conversando esta hora, yo creo que es una forma de ver la pasión o el gusto por lo que tenemos, ¿no? Y cómo podemos empezar a agarrar pequeñas cosas de nuestras distintas formaciones que tenemos, de nuestras distintas experiencias y cómo empezar a aportarlas igual al medio, ¿no? Que igual comentaban hace un momento, ¿no? Lo que podemos ver en equipos, en creación de contenido tal vez en otros países o lo demás. Yo creo que igual es una labor interesante el empezar a poner esos temas sobre la mesa, sobre esta parte de hacerlo en México, en español, porque al final yo creo que algo que tiene el culturismo es que necesitamos pues más respecto a eso, ¿no? Y la única forma en la que haya más, en este caso, por ejemplo, para generar evidencia científica, lo demás, pues es que tiene que haber gente, tiene que haber un interés, tiene que haber algo por el cual nazca, ¿no? Tiene que haber una intención. En el podcast justamente ahorita me acordé que grabamos con este de Eneco, ¿no? Y Carlos nos comentaban mucho eso. Dice, algo que impulsó mucho esta parte, curiosamente, de la investigación fue que en España se popularizó. Simplemente algo pasó que se hizo viral, el culturismo natural. Y eso explotó porque empezó a verse el interés, empezó a haber más apoyo, empezó a haber más coaches. Entonces yo creo que va mucho de esa parte, ¿no? De saber cómo que estamos aquí para la intención más allá de crearlo, es tratar de divulgarlo y divulgarlo entre todos, ¿no? Y eso es algo que igual, repito, se los aplaudo mucho, el querer formar un equipo, porque al final de cuentas, pues por ahí se empieza, porque es formar un equipo, pero también tenemos un equipo allá, pero entre esos dos equipos nos hablamos, creamos y como que igual me gusta mucho esa parte que tenemos tanto de apoyarnos, de platicar, ¿no? De poder compartir cosas. Y lo que mencionaste hace rato, Kevin, me llamó mucho la atención la parte que decías del agua, ¿no? Que muchas veces pues tenemos, seguramente les ha pasado, les ha tocado ver ese tipo de situaciones donde el coach o el preparador no dice nada porque él tiene la receta, ¿no? Es como de, no, pues no sabemos por qué, pero él, llegan estas personas, pero él no te va a decir qué hace, ¿no? Porque al final de cuentas se ve como que él tiene la receta, ¿no? Y poder, por ejemplo, ahorita hablar respecto a esos términos, yo creo que es bien interesante porque yo considero que si a ti te pueden quitar todo tu trabajo meramente porque te escuchen, realmente el trabajo no es gran cosa, porque al final de cuentas yo creo que no se trata únicamente de estar copiando y pegando, ¿no? Se trata de pasar un entendimiento que tarda, ¿no? No me dejarán mentir ustedes, al final no únicamente se trata de consumir mucha información por consumirla, ¿no? Es consumirla, empezarla a digerir, empezarla a interpretar, ponerla a la práctica, que ya son como que las dos partes que ahí es donde realmente empiezas a sacar como que ese pequeño jugo, por decirlo así, respecto a lo que tenemos, ¿no? Respecto a lo que consumimos de información y cómo eso pesa en la práctica, ¿no? Entonces yo creo que como tener todos estos factores son bien interesantes. Igual quería preguntar por ese lado, por el lado de la práctica, ¿no? Que igual, pues, este término que comúnmente lo estamos mencionando, ¿no? La práctica basada en evidencia. Me gustaría un poquito que la desarrollaran respecto a eso, ¿no? En qué momento empiezan a guiarse justamente por ese lado. Para ustedes, igual que es la práctica basada en evidencia, digo, tal vez tenemos los términos específicamente, pero me gustaría más escucharlos de su parte, en cómo lo conforman en el equipo, en cómo no, lo voltean a ver, en lo demás, igual para las personas que nos están escuchando
igual definir esa parte estaría bastante interesante. No sé si quieres iniciar esta vez, Lau, Kevin. Sí, Lau. claro. Ujú. Bueno, pues para mí la práctica basada en evidencia, pues como lo sabemos, es pues esta integración entre pues sí lo que vamos aprendiendo tanto de libros como de la literatura científica, de otros formatos como los podcasts, etcétera, integrada igualmente con lo que en la experiencia vamos notando, porque no para todo vamos a tener un paper o un metaanálisis que nos diga esta es la práctica correcta. Y como bien mencionaba Kevin, en muchos casos la decisión la tomamos también basándonos en el sentido común y en ese pensamiento crítico y siempre con la mira de, pues, de no hacer daño, ¿no? Que creo que pues es algo que tomamos de la medicina, pero que claramente debemos de aplicar nosotros como profesionales, como entrenadores. Y por otro lado, pues la cuestión del cliente, ¿no? Que al final yo creo que se aprende mucho. Yo que he trabajado con muchas personas recreativas, creo que si algo me ha ayudado el haber trabajado tanto tiempo en un gimnasio de piso, es esta parte de saber escuchar, ¿no? O sea, porque en este saber escuchar, saber leer a la persona que tienes delante, es cuando empiezas a discernir, o sea, tal vez esta práctica sobre el papel se ve muy interesante y pudiera parecer la más adecuada. Pero esta persona, por sus circunstancias, por su contexto individual, por su historia, pudiera no ser la mejor en este momento, ¿no? Quizá más adelante. Entonces, creo que eso es algo que falta un poco, ¿no? O sea, ahora con este boom de las redes sociales y que pues ya es muy fácil para cualquier persona poner en su Instagram online coach, ¿no? Y a veces nos saltamos ese paso, ¿no? Creo que es muy importante el haber tenido esa práctica, por lo menos durante un tiempo, de haber trabajado con gente de manera presencial. Y si no es así, pues tener herramientas para poder al final brindar ese entrenamiento personal, porque a veces esa palabra personal es justo la que hace falta en muchas de las prácticas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con las personas con las que trabajo, que repito, pues todo es online, procuro tener esa comunicación, ¿no? Y no solamente a través de WhatsApps, de correos, sino tener pláticas como las que estamos teniendo ahorita, o sea, videollamadas donde puedes ver a la persona, puedes ver los gestos, puedes aprender pues al final todo lo que engloba su vida. Jacob Skepis, que fue uno de mis entrenadores y del cual aprendí mucho, decía, o sea, es que tienes que conocer a la persona con la que trabajas como la palma de tu mano, o sea, tienes que saber si tiene mascotas, si no las tiene, cómo se llaman, los cumpleaños, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo eso en conjunto, o sea, no es que una cosa pese más que la otra, sino que se van nutriendo, se van retroalimentando entre estos tres entes, o así es como yo lo veo. Totalmente, igual antes hay de pasar la palabra, Lau, algo que me llamó mucho la atención es eso que mencionabas, que muchas veces se ocupa para tratar como de vender esta parte, de decir que es sumamente personalizado, meramente porque a lo mejor nada más cambiamos algún ejercicio respecto a eso y ya por eso el plan es diferente y entonces ya es personal para ti. Y creo que se pierde mucho esa palabra de personal, tal vez porque al final de cuentas, si llegan 10 clientes en situaciones vaya, recreativas, probablemente las intervenciones ya pueden llegar a ser similares entre ellos, sin ningún inconveniente. Pero aquí la gran distinción, lo que mencionas, Lau, yo creo que eso vale la pena sumergirnos un poco, ¿no? En la parte de personal, de oye, saber que estamos tratando con personas, saber que estamos tratando más en el ámbito tal vez competitivo. En la parte cuando nos vamos a preparar para una competencia, la atleta se va a preparar, pues igual debemos tener esta perspectiva de qué está pasando en su vida. O sea, por más tal vez no llegar a ese punto de invadir otra área, como lo podría llegar a ser pues la parte psicológica ni lo demás, pero yo creo que sí vale la pena, no sé cómo lo ven ustedes, el tener un entendimiento al menos de lo que está pasando en la vida de la persona, ¿no? Y yo creo que igual esto va mucho de la mano con que esa persona confía en ti y no va a confiar mucho en ti. Si no, al final de cuentas, ni siquiera hay esa parte, ni siquiera hay un cómo estás o cómo te sientes, ¿no? Yo creo que desde ahí el dejar de verlo como únicamente, oye, pues hoy te tocan esas calorías, ya vi que no bajaste, entonces vas por esto, ¿no?
Yo creo que ahí vale la pena el conocer, sumergirnos más en la persona. No sé cómo lo ven ustedes, yo creo que tal vez más en el ámbito competitivo que en el recreativo, en donde al final de cuentas como que podemos llegar a ser pautas o intervenciones que podían llegar a ser a veces conflictivas respecto a lo mejor cuando estamos ya semanas últimas a competir y hay una muy baja de calorías, el saber qué está pasando en el momento de esa persona para saber si, oye, ¿sabes qué? Llegas a pasar por una situación desagradable, que al final eso igual yo creo que ustedes lo saben muy bien y lo divulgan igual. La vida continúa, la vida sigue, no se va a frenar nada porque nos estemos preparando lo demás. Hay situaciones agradables, hay situaciones desagradables que uno nunca sabe qué va a pasar. Y yo creo que igual tener esa parte da pauta a que podamos verlo como, ok, en este momento de tu vida, tal vez no, pero no significa que ya no jamás, ¿no? O sea, yo creo que eso igual es interesante porque del otro lado, igual de repente tenemos prácticas que podrán a llegar a ser bastante malas, por decirlo así, en donde, oye, tal vez una persona que tenía un potencial muy bueno en el área, en culturismo, lo deja. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tuvo una sumamente mala experiencia y en la parte psicológica, el hecho de que te digan, no, pues nada más no, llegar a soltar esa parte, yo creo que igual hace, yo lo veo así como que abre un poco el abanico respecto a lo que, para empezar, significa el culturismo para en general en las personas. No sé, Kevin, Jorge. Sí, Jorge, adelante. Perfecto. Pues bueno, yo voy a definir para mí qué es la práctica basada en evidencia. Eh, Creo yo que todos estamos de acuerdo en que en el medio como que siempre existen estos rubros que son como extremistas, ¿no? Los bro science, ¿no? Que solo se basan en la anécdota, en la experiencia y demás. Pero también tenemos el otro extremo, que son como los cientificistas, ¿no? Que solo si te citan estudios y te dicen 10, 20 series y esta es la norma y esto es lo que se tiene que hacer y punto, ¿no? Y creo yo que la práctica basada en evidencia es cuando podemos y logramos aunar estos dos extremos y se forma una síntesis entre lo que es la experiencia, entre lo que es la ciencia, y entonces surge otro punto importante que es el individuo, ¿no? Entonces, por un lado, la ciencia creo que logra recopilar lo que sucede a nivel interindividual, los promedios en general, las respuestas a nivel promedio, pero creo que no logramos ver lo que sucede a nivel intraindividual, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del individuo ante ciertas prácticas, ¿no? Y por otro lado, en este otro extremo, que es la anécdota, que es la experiencia, hay una frase que me gusta mucho de Eric Helms, que es que el éxito o las personas que tienen éxito dejan huella, ¿no? No nos dicen todo de cómo se tienen que hacer ciertas cosas, pero nos dejan ciertas huellas de por dónde quizá tenemos que caminar, ¿no? Lo han hecho lo suficientemente bien como para llegar al nivel en el que están, pero habrá ciertas cosas que quizá podamos modificar o que debamos de mejorar, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la ciencia. Entonces, para mí la práctica basada en evidencia es aunar estos rubros entre lo que es la ciencia, entre lo que es la experiencia y entre lo que es el individuo. Porque mucho se habla, como tú ahorita decías, de la individualización, pero no sabemos a veces definir lo que es la individualización, ¿no? Cómo individualizas un programa y eso es algo que toma tiempo, ¿no? Y necesitas experiencia, necesitas ciencia y entonces necesitas saber a qué responde el individuo y ahí es donde nos vamos por lo intraindividual. Entonces, creo que con el paso del tiempo, sí, te ayudan los cursos, te ayudan los libros y demás, pero cuando aunas todos estos tres rubros, empiezas realmente a hacer lo que es una práctica basada en evidencia. Y yo lo definiría de esa manera, no sé cómo lo ven los demás. Sí, claro, yo coincido con esa parte también. Y bueno, recuerdo muy bien, de hecho, cuando comenzó el boom de la práctica basada en evidencia en México. Y fue en Facebook, por allá el 2016. Entre el año 2016, 2017 estaba al 100 todo el debate de artículos científicos, grupos de debate, nutrición, conciencia acá en México. Obviamente había otros grupos, ¿no? También, pero esos de los que más recuerdo. Y ahí fue donde me di cuenta de lo que no era la práctica basada en evidencia. O sea, fíjate, en lugares donde se debatía la práctica basada en evidencia, ahí fue donde me di cuenta de, es que esto no es la práctica basada en evidencia. ¿Por qué? Porque una cosa es de que tú seas un estudioso de las ciencias y que te agarres leyendo los papers, que te agarres leyendo los libros
y que quieras aplicar la ciencia y está bien ser basado en evidencia científica, pero luego viene el extremo donde, oye, es que, y recuerdo muy bien en aquel tiempo, es que los multiarticulares son los mejores ejercicios para el crecimiento muscular y la fuerza. Y es que la ciencia ha demostrado que el press de banca es superior a que si haces monoarticulares para el crecimiento del tríceps porque hay una buena activación en neuromuscular, o que tal ejercicio como la sentadilla es superior entonces a las extensiones para cuádriceps porque hay una mayor activación tanto del glúteo, de los cuádriceps, y es un ejercicio que te trabaja los estabilizadores y demás. Y no necesitas entonces realizar tanta cantidad de ejercicios accesorios, o más bien, si te basas nada más en multiarticulares, con eso está perfecto. Oye, pero es que fíjate que en el culturismo se necesita agregar tamaño y incrementar ciertas zonas específicas, ¿no? Para dar parámetros. No, pero es que eso no lo dice la ciencia. Ah, pues es que no todo lo que no venga en la ciencia significa que no deba ser así. O sea, la ciencia todavía tiene muchísimo por explorar. En su momento lo tuvo, ahorita ya se saben muchas cosas que hace 10 años no. Y ahorita estamos en un punto que también obviamente hay cosas que todavía no tenemos respuesta. Y no nada más eso, sino que la ciencia también está plagada de errores. O sea, está plagada de errores, está plagada de sesgos. La ciencia la hacen, como ya lo platicé una vez contigo, Ángel, la hacen personas de a pie, como nosotros. Y eso lo reafirmé cuando comencé con el posgrado. O sea, uno es el que hace la ciencia, y los errores de uno o el pensamiento que uno vaya teniendo y lo que uno va redactando conforme a sus resultados es lo que va dirigiendo esa línea de investigación. Y así sucede en todo el mundo. Y lamentablemente la ciencia es, digamos, la fuente de información, o no lamentablemente, pero en este punto pudiéramos llamarlo como que lamentable por el hecho de que más allá no hay algo menos sesgado, ¿no? O sea, el hecho de que si Claro. quieres ir por información lo menos sesgada posible, lo más objetiva posible, te acercas a los artículos científicos. Más allá de eso, ya no hay información que te asegure que no tenga sesgo. Y aún así en la ciencia existen sesgos. ¿Por qué? Porque lo hacen humanos, lo hacen personas, ¿no? Comenzando por ahí. Y ya si ves los otros componentes de la práctica basada en evidencia, que es el expertise personal de la persona en la práctica Ujú. y las necesidades individuales también del cliente con el que estés trabajando, esos tres factores pues van a ser lo que termina influyendo en que realmente apliques lo que es la práctica basada en evidencia, y que no solamente estés aplicando, pues ahora sí que extractos de la ciencia, ¿no? Totalmente. Y eso que mencionaste, Kevin, sí, es una forma, por decirlo así, es un lado por el cual le puedes llegar a esta parte de lo que significa la ciencia, ¿no? Que muchas veces como que se ocupa este término, ¿no? Para hacer referencia a verdad, a es lo que es, así tiene que ser. Claro. Cuando al final de cuentas, yo creo, hace no mucho estaba escuchando una ponencia y me gustó un chingo cómo inició el investigador, porque dice, muchas veces se nos olvida que la ciencia tiene como primer intención ayudar a la humanidad, aportar algo, ¿no? Entonces, al final es como de, ok, esto que estoy haciendo tiene que dar algo, tiene que aportar algo, ¿no? Y yo creo que nosotros al final, creo que igual eso lo habíamos platicado, no sé si mal recuerdo, Kevin, pero creo que sí, la parte de que, oye, pues al final un investigador, una persona que está haciendo ciencia en esa área, él se restringe a estar en esa área para intentar hacer el mejor trabajo posible y tratar de estar continuamente haciendo crecer esa área en específico, sabiendo que es una pieza del rompecabezas, ¿no? Y yo creo que como profesionales, la intención es como de, ok, ver todo lo que hay, ¿no? Y al final empezar a jalar pequeñas cosas, empezarlas a poner en la práctica e ir viendo cómo van siendo los resultados respecto a eso, ¿no? Yo creo que eso es algo bien interesante e igual tratamos como de quitarle mucho ese peso, ¿no? Que yo igual digo, yo sigo viendo completamente, ¿no? Como que esta parte de ocupar, no sé, entrenamiento 100% basado en ciencia, ¿no? Alimentación respecto a eso, ¿qué dice la ciencia de si esto es bueno o esto es malo? Cuando al final de cuentas yo creo que la ciencia tiene un significado más allá, ¿no? Únicamente de Claro. buscar o de clasificar o lo demás, yo creo que es interesante ocuparla como un medio, como lo mencionaba hace un momento, que me gustó mucho, a intentar acceder a información menos sesgada,
de la que comúnmente, de lo que menos sesgo vas a encontrar probablemente sea dentro de la ciencia, y aún así teniendo en cuenta el ser cuidadoso, ser meticuloso. Sí. Y yo creo que igual eso es bien interesante, ¿no? Como voltear a ver, no sé cómo lo ven ustedes, voltear a ver esta parte que tienen como de coach, ver las necesidades que hay en los clientes. Y yo creo que al ver esas necesidades o incluso esas mismas dudas que te puedas generar en el camino, es lo que te hace a voltar de, oye, ¿habrá investigación de esto? ¿Qué hay de investigación respecto a eso, no? Y yo creo que ahí empiezas como que a verlo diferente, lo dejas de ver como una obligación, si lo quieren ver así, que muchas veces se plantea así en la universidad, de que pues, tienes que investigar de eso, bueno, pues voy a investigar respecto a eso, allá investigarlo meramente porque tienes curiosidad y porque sabes que esa información que encuentres puede aportarte a tu práctica, ¿no? Creo que es una forma igual diferente e interesante de voltear a ver esta parte de la ciencia, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y quiero hacer ahí un pequeño paréntesis en lo que dije. Ujú. No quiero decir con esto que acabo de mencionar que toda la ciencia, que todo lo que se haga en investigación tenga errores o que todo esté sesgado. Simplemente sí hay muchos errores y sí hay muchos sesgos, porque a final de cuentas la revisión es por pares, o sea, quienes están publicando se someten a revisión y quienes revisan esos artículos pues también son personas que muchas veces tienen también una vida más allá de la ciencia y pueden tener también su mente en otras prioridades de su vida y en ocasiones se les pueden ir algunos errores de la metodología, de los resultados, de lo que sea, ¿no? Y termina publicándose eso y eso termina siendo citado por una persona y ese nuevo artículo termina siendo citado por otra persona y así se va reproduciendo, ¿no? La información. Eso es prácticamente a lo que me refería. Pero bueno, ustedes ya continúan ahí. Jorge, no sé si quieres aportar a lo que mencionó ahorita Ángel o Lau. Lau, adelante. No, pues justo eso, que al final, pues sí está el factor humano, ¿no? Que va a haber errores, puede haber errores tanto por la metodología, puede haber errores también en el uso de herramientas que se emplean. Digo, apenas estaba escuchando el podcast de composición corporal de Jim Ratz y, pues bueno, todas las prácticas y decisiones que a veces se toman basadas en un método que en realidad no es tan fiable ni tan válido como pensaríamos que es, ¿no? Entonces creo que de ahí la importancia de que haya gente que también no solamente produzca esa ciencia, ahí tenemos los investigadores, porque también que la comunique y tenga esa capacidad de interpretarla, nuevamente, igualmente ahí van a estar pues ciertos sesgos, ¿no? Pero al final creo que ahí es donde entra toda esta cuestión del pensamiento crítico, ¿no? Y cada quien ir haciendo pues su propia interpretación, ver de qué manera se puede empalmar con las situaciones que van surgiendo en la práctica y creo que esa es una de las cuestiones más importantes, más difíciles también de hacer, no sé, el saber separar cuáles son nuestros sesgos, nuestras creencias, qué queremos que sea verdadero, ¿no? Que empalma con lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, las ataduras también por ahí emocionales que podemos tener. Ahorita Kevin mencionaba pues esta cuestión de los ejercicios, ¿no? Que si los multiarticulares, que si los Big Three, ¿no? Y puede haber gente que pues tal vez sí, no es el ejercicio más óptimo, ¿no? El mejor para construir músculo, pero si es el que tú más disfrutas hacer, el que te genera una mayor adherencia, pues bueno, adelante, ¿no? Entonces ahí es donde entra nuevamente esta cuestión de la individualidad, pero también como entrenador, si bien no somos psicólogos y creo que siempre debemos de pues tener como bien claras nuestras limitaciones, pero sí un poquito aprender de estos profesionales, pues el saber leer a la gente y pues es una práctica que continuamente vamos refinando, ¿no? O sea, al final nunca dejas de aprender. De hecho, hace poco, no recuerdo qué día exactamente, pero Helms publicó, digo, no recuerdo si es historia o post, pero vi que publicó algo referente a que si se tuviera que elegir entre aplicar nada más pura ciencia o experiencia para dar un resultado, él le daba un poco más de peso a la experiencia. O sea, incluso personas que se dedican directamente a la ciencia
te están diciendo que la experiencia sí tiene o sea, sí es un componente muy importante en el abordaje de la práctica basada en evidencia, ¿no? O sea, es necesario, y esa experiencia pues se da en un proceso dinámico, o sea, no es solamente tú mandando un programa, sino es retroalimentando con el cliente, es conociendo diferentes personalidades, como dijo en su momento, me parece que dijo Lau, aprendiendo a leer a la persona, eh, buscar las maneras de también empatizar, saber identificar cuándo alguien es tu cliente y cuándo no es tu cliente, también es importante, porque no puedes abarcar toda la clientela y no para todos vas a ser el mejor y no significa que por eso eres mal profesionista, pero probablemente para ciertas personas exista alguien que las pueda atender mejor que tú y eso también es importante identificarlo dentro de la práctica. Al final creo que, pues como profesionales, el trasladar ese método científico con cada persona con la que trabajamos, pues es Claro. también la manera, ¿no? O sea, vamos tomando, recopilando datos a lo largo del tiempo. Si bien, como tú decías, Ángel, al inicio podemos tener 10 personas principiantes y aunque tengan distintas profesiones, distintos niveles de estrés, los programas van a verse muy similares. O sea, la realidad es que sí, cuando se van volviendo cada vez más personalizados con el paso del tiempo, Claro. porque tanto van progresando, pueden ir cambiando sus objetivos, vamos viendo a qué responden mejor, pero vamos viéndolo si observamos, si prestamos atención Claro. a esos datos. Y dentro de eso, pues que se mantengan suficiente tiempo, porque si no logramos que se mantengan con nosotros más de, o sea, por lo menos un año, ¿no? O sea, yo creo la Claro. verdad es el mínimo de tiempo, un tiempo razonable, pues no vamos a alcanzar a llevar a cabo este pequeño experimento, ¿no? Con esa Claro, persona. totalmente. Y creo que ahí, por ejemplo, es el peso que le damos al monitoreo respecto a eso, ¿no? Que al final de cuentas esa es la mera intención de estar continuamente viendo qué está sucediendo. Y ahorita que mencionabas eso de la experiencia, Kevin, creo que sí es bien interesante eso que dice Helms. Pues yo creo que igual desde ¿Y lo una viste? experiencia, creo que sí, creo que sí fue post, ¿no? ¿O fue historia? No recuerdo, pero sí recuerdo que fue Creo en que video que lo dijo. Ah, ok, ok. Pero en esa parte, por ejemplo, yo creo que es otro lado de poner de, ok, es una experiencia que son datos que podemos recopilar, pero yo creo que igual ahí se lleva un mismo régimen, una misma sistematización para ir viendo qué va pasando, ¿no? Porque muchas veces, Claro. malamente, es como de, oye, pues es que yo tengo experiencia porque he entrenado a 60 personas. Ninguna ha vuelto, pero he entrenado a 60 personas, ¿no? Y yo creo que ahí es interesante como, ok, la intención más allá de eso es simple y sencillamente estar continuamente viendo qué está pasando, cuál es tu ojo también, porque estar sistematizando, estar observando los datos. Como tú le decías, a lo mejor puede que no tengas, no sé, un cimiento respecto a eso, una preparación tal vez académica, no tengas un acercamiento a la ciencia, pero oye, si tú le prestas atención a 10 clientes que tienen y a esos 10 clientes realmente vas viendo qué les va pasando, definitivamente vas a encontrar un patrón. Y eso al final Claro. de cuentas, ok, te va a empezar a dar resultados en esos 10 clientes y es válido porque es tu área, es tu campo. O sea, yo creo que ahí igual va mucho de la mano de decir, oye, pues yo estoy con estas 10 personas, yo estoy observando a estas 10 personas, yo sé que puede funcionarle tal vez a estas dos, a estas tres, a otras cuatro. Yo creo que aquí es donde se empieza a volver conflictivo, es cuando dicen, yo ya llevo estas 10 personas, yo ya puedo llevar a todos y sé darles resultados a todos, ¿no? Yo creo que ahí es donde puede resultar un poquito conflictivo, ¿no? Sí, porque, bueno, en mi experiencia, por más tiempo que lleve uno preparando a personas, siempre va a llegar alguien que algo debes de hacer distinto, un poquito, algo, lo que sea. O le tienes que dar más carbohidratos, o le tienes que dar menos proteína, o le tienes que dar más fibra porque es más estreñido, o le tienes que disminuir el agua porque con la cantidad de agua que consume está constantemente orinando en todo el día y no regula bien esa parte con esa cantidad de litros. Algo nuevo siempre te vas a encontrar, pero sí es muy cierto que te vas encontrando con ciertos patrones. Y esos patrones es los que puedes ir adquiriendo como experiencia, porque en algún momento te va a llegar otro cliente que probablemente necesites abordarlo muy similar a como has abordado a otros.
eso es lo que te va a ir dando ya pues esa habilidad, ¿no? Con el paso del tiempo. Y es parte también de lo que se busca acá con el proyecto de MPS, ¿no? No solamente la parte del coaching con las personas, sino también en la parte educativa, todo esto que estamos hablando ahorita, la práctica basada en evidencia, de cómo interpretar esa experiencia que vamos adquiriendo, cómo complementarla y demás, en la parte de educación hacia los coaches y también atletas que en algún momento les interese llevarse a ellos mismos o en algún momento esos atletas llegar a ser coaches también. Entonces, ese sería como el complemento de lo que vamos a estar buscando. Qué chingón y qué chingón. Y creo que igual esa parte una vez la estábamos conversando. Yo creo que eso igual le hace, no sé cómo lo vean, en su caso, en su experiencia, pero cuando tú te comunicas con tu cliente y le explicas el por qué estás pasando este tipo de cosas, por qué tienes tal número, por qué está consumiendo ciertas calorías, lo hace pertenecer de verdad al proceso. O sea, tiene el entendimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que eso es interesante porque justamente puede proporcionar pues mejor adherencia. No sé si les haya llegado a suceder en donde, oye, pues al final de cuentas él sabe por qué está haciendo esto, ¿no? Alguna vez lo comentamos de, es muy diferente de, oye, madres, hoy tengo hambre, pero ok, sé que es un proceso, sé que me quedan tantas semanas, sé que tuvimos que bajarlas porque tal vez ya la tasa de pérdida no estábamos cumpliendo la tasa de pérdida, entonces tal vez tenemos que bajar las calorías, ok, pero porque ya hubo ese entendimiento con el coach, a que nada más llegue y te diga, pues es que es lo que me dijo, ¿no? Es lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo creo que eso que ahorita que mencionabas, Kevin, está muy chingón. Esa parte educativa también es un ganar-ganar, porque eso es la parte de, oye, le estás dando al atleta herramientas, le estás dando esta parte del entendimiento de por qué le están pasando las cosas, y eso al final de cuentas, al verlo, probablemente, al ver los resultados que haya tenido respecto a eso, pues va a intentar nuevamente seguirlo divulgando. Oye, pues es que yo pasé de esto, y es un ganar-ganar porque tiene la mejor herramienta para el atleta y él ayuda justamente a intentar divulgar este tipo de prácticas, ¿no? Y yo creo que es una apuesta muy chingona y muy interesante que justamente conforma de manera más integral al equipo, ¿no? Únicamente de llevar esta parte de los atletas, tanto competitivos, recreativos, pero también la parte educativa es algo muy chingón y qué bueno que igual están invirtiendo a esa parte. No sé cómo lo hayan visto en su experiencia, digo ahorita respecto a lo que he platicado, Jorge. Sí, quiero complementar un poquito lo que dices, Ujú. porque creo que para mí es una de las cosas más importantes, que es no solo darles un mayor entendimiento del tema por una cuestión de adherencia al plan, pero también por este sentido de autonomía, ¿no? Autonomía, generar mayores competencias, generar mayor entendimiento, y no solo nuevamente para permear todo eso, pero al final creo que es lo que buscamos con cada una de las personas con las que trabajamos, ¿no? O sea, que llega un momento donde no solo, pues bueno, trabajen con nosotros y que los podemos llevar de punto A a punto B, pero que lo pueden hacer por ellos mismos. Eso es uno de los principales objetivos que se suele tener con los recreativos, por ejemplo, ¿no? Que siempre buscan ya sea perder peso, ganar masa muscular. Entonces, creo que gran parte de nuestra labor, o sea, todo este tema del coaching y la educación se complementan bastante bien, no solo en cuanto a cursos y demás, pero con el propio atleta, con la propia persona, ¿no? Que es esta teoría de la autodeterminación, ¿no? Que aúna estos tres conceptos. Y creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de abordar, pues bueno, nuestro proceso con clientes, con atletas y demás, porque solo así es cuando empezamos, como tú ahorita mencionabas, a permear este conocimiento y a compartirlo de boca en boca, ¿no? Y poquito a poquito, pues bueno, se va modificando lo que nosotros entendemos como culturismo. Totalmente, digo, ya ahí vamos, ya igual para no quitarles mucho de su tiempo, canales, ya vamos prácticamente la hora del podcast, pero pues ya igual para ir cerrando un poco esta parte, me gustaría igual que cada uno de ustedes, pues me compartiera un poco respecto a su visión, tanto en la parte del equipo, ¿no? Y la parte que están viendo respecto a lo que se viene a lo largo de estos, yo me atrevería a decir años, ¿no? Porque pues en modo culturista lo vemos todo en años, ¿no? Difícilmente lo vemos en meses, en semanas, todo lo vemos en años, Lustros. en lustros. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? Hace rato le comenté como que un poco de la que tenemos ahorita en México, pero a futuro, digo, respecto a eso, pues no tiene mucho que tanto Lau y Jorge se unieron a esta parte de MPS.
Pero en el futuro, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cuáles son lo que los impulsa a estar, a formar parte del equipo, a seguir creando esta parte de contenido? Ya para ir cerrando un poquito el episodio, ¿cuál es la visión que tienen respecto al equipo? No sé si quieres iniciar, Lau. Pues mira, la verdad es que verlo y pensarlo en grande, ¿no? O sea, si queremos cambiar el rumbo que tiene el culturismo aquí en México, pues creo que debemos de empezar por este tipo de proyectos, por este tipo de alianzas dentro de México, pero igualmente, ¿por qué no? Colaboraciones con equipos que ya tienen pues más renombre, ¿no? A nivel internacional y a partir de eso, pues esta cuestión educativa creo que es un pilar, ¿no? Porque bien lo decía Jorge, tanto con clientes, sí, pero también con preparadores, pues es la manera al final, yo lo veo de transformar el mundo y transformar cualquier ámbito a través de la educación, a través de proveer herramientas a las personas. Pues sí tenemos claro pensado toda la cuestión del coaching, de la educación, pero bueno, seguramente también en un futuro, digo, ahorita quizá estoy lanzando ideas nada más así, ¿no? Pero pues, congresos, ¿no? Eventos, así como se realizan en otras partes del mundo, donde se invitan a distintos ponentes y al final ir esparciendo un poco más de este conocimiento, ir acercando, claro, la ciencia, pero también lo que cada preparador, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, en el caso personal, pues todo lo que Kevin y Jorge han hecho, simplemente por el hecho de estar colaborando con ellos, sé que pues voy a crecer bastante y eso permeará con las personas con las que trabaje, con las que colabore, en el podcast que tengo. Entonces hay muchísimas avenidas por ahí. Sí, yo creo que por ahí, o sea, cuando se trata de comunicar un mensaje, que creo que todos tenemos en mente, creo que solo lo podemos llegar a expandir cuando como que unimos fuerzas, ¿no? Entonces, mientras más unamos fuerzas y comunicamos un mismo mensaje, tengamos una misma visión, pues bueno, creo que puede llegar a más personas, a más personas del medio, ¿no? En general. Entonces, creo que como te lo comenté y creo que también terminé con eso en el podcast pasado, Ángel, creo que cuando la pasión nos guía, podemos llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Porque no tenemos como una fecha a la cual llegar. Claro. Y creo que algo que compartimos mucho del culturismo es que es un juego de largo plazo. Entonces, creo que partimos de esos ojos y pues poquito a poquito, ¿no? Es ir mejorando en el camino, e ir expandiendo más el mensaje, e ir uniendo más fuerzas con más personas, con más profesionales, e ir expandiendo cada vez más y más este mensaje. Pensar en grande es frases de las que me quedo ahorita que acaban de mencionar Lau y Jorge y que en su momento le llegamos a platicar cuando me reuní con ellos. Es el no solamente tratar de aportar el granito de arena en cuanto a culturismo en el país y de manera, vamos a decir, local o únicamente en las personas que nosotros asesoremos, sino hacer todo lo que esté en nuestras manos para más allá también comenzar a colaborar con el paso del tiempo, igual con otros equipos del país que tengan visiones y, bueno, en este caso, valores en común y también de manera internacional en algún momento, ya lo platicamos, lo comenté con ellos, sí sería una buena idea, o bueno, no una buena idea, es algo que se va a hacer en algún momento, acercarnos con equipos también a nivel internacional y hacer colaboración de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera en la que sumando, haciendo volumen, podemos generar cierto Claro. impacto. Y esto yo se lo comentaba a Fer Equiwa hace poco. Estábamos platicando por WhatsApp y de repente salió la conversación de que, oye, cada vez se escuchan un poco menos los equipos de antaño en el Mister México, en las competencias nacionales y cada vez como que se escuchan nuevos equipos que van trayendo nuevas prácticas y que están viendo un nuevo culturismo. Y yo le dije, sí, Fer, pero todavía nos ganan muchísimo en volumen. O sea, los que están haciendo ruido todavía sigue siendo el culturismo de la vieja escuela. O sea, vas tú al Mister México y te encuentras con un team de 30, 40 competidores y a lo mejor están en una preparación con prácticas de antaño,
y así te encuentras de esos teams otros 4, 5 o 6 teams. Y nosotros, los que llevamos a personas con un nuevo culturismo, pues sí, comenzamos a colarnos, comenzamos a posicionar ahí en el podio atletas, pero aún así en volumen todavía sigue siendo muy poco. Entonces lo que yo le dije es que Claro, necesitamos más claro. volumen, y para tener más volumen necesitas que más personas se sumen cada vez más pues al proyecto, o no solamente al proyecto, sino pues a esa misma finalidad, ¿no? Que es el tratar de permear las buenas prácticas, tanto en el culturismo natural como en el Sí, sí, sí. culturismo libre también, que se necesita mucho, que de hecho ahí es donde comenzó todo para mí. O sea, yo dije, es que para culturismo natural hay muchos referentes en todo el mundo, personas muy buenas en culturismo natural, que tarde o temprano esa información va a llegar a México. Y dicho y hecho, se hizo, ¿no? Mm. Dije, pero para culturismo libre, yo no veo que exista realmente alguien que esté preocupando por lo que están generando esas prácticas con el uso de fármacos y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es al final, si nos ponemos a hacer un resumen, digamos, es remar hacia el mismo objetivo. Totalmente, carnal. Yo creo que es algo que igual comento mucho en la parte de los podcasts, sobre todo en las conversaciones que tengo, que pues traer, venir, platicar, conversar, y al final lo que nos mueve pues es eso, es el culturismo, ¿no? Y yo creo que al final tener ese destino es interesante porque nos hace voltear a ver, como lo mencionas hace rato. Oye, pues ¿por qué no mejor nos echamos la mano entre todos? Al final lo decía Igualau, somos el nicho del nicho, ¿no? Entonces es un poquito complejo respecto a eso. E igual yo agradezco mucho la parte de redes sociales, ¿no? Porque me ha hecho conocer a grandes personas, platicar con grandes personas y aprender de grandes personas, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien chingón y bien valioso que tenemos, y que al final de cuentas hay que aprovecharlo igual, ¿no? Y nuevamente, muchas gracias a los tres. Repito, igual mi intención para traer a los tres aquí, pues era conversar respecto a eso, ¿no? Felicitarlos, como ya se los dije al inicio, pero felicitarlos a los tres pues por ir y guiar. He conversado con los tres de forma individual y sé que son personas, justamente como lo mencionaba Jorge, que los mueve la pasión, ¿no? Que los mueve las ganas, que tienen esta parte de compartir, de aprender, de divulgar, y eso créanme que se nota cuando conversamos. Entonces, nuevamente les agradezco un chingo por su tiempo. No dudo que les va a ir de poca madre en los siguientes años venideros, y espero ahí poder estar junto a ustedes para poder estar en todo lo que consigan. No dudo que ahí nos estaremos topando durante los siguientes años. Alguna vez lo he platicado y siempre lo dejo ahí como que estamos calentando apenas, ¿no? No tiene mucho que comenzamos a crear de verdad cosas, a comunicarnos entre nosotros, ¿no? Que muchas veces era como de, no, pues es que digo este post, pero por atrás como que alguien llega y lo republica y yo no estoy de acuerdo con esto, pero ya venir y conversar y empezar como que a conocernos dentro de todo este medio, realmente no llevamos mucho tiempo. Entonces creo que hay mucho por hacer, hay mucho por crear. Nuevamente a los tres, felicidades y un chingo de gracias por su tiempo. No sé si quieren agregar algo último antes de terminar el episodio. Yo solamente agradecer la invitación y la presencia aquí también de Jorge de Lau. Igualmente, muchas gracias por la invitación. La verdad es que en estas pláticas siempre se me va el tiempo de volada y pues me quedo con un montón de cosas de lo que dijo cada uno de ustedes. Estoy segura que ahora que salga el episodio lo voy a escuchar no una, sino varias veces porque hay muchos buenos insights, ¿no? Que Sí. tomar aquí. Sí, yo de igual manera, gracias Ángel, gracias también a Kevin y Lau, y pues bueno, o sea, nos vamos a estar viendo en el camino, ¿no? Y estoy seguro que pues se va a unificar este camino, entonces, pues ahí vamos a estar muy presentes todos. Totalmente. Pues bueno, ahí la dejamos nuevamente a los tres. Gracias a todas las personas que nos vieron en YouTube, igual nos escucharon en Spotify. Muchísimas gracias. Links en la descripción, tanto a los perfiles de Kevin, de Lau, de Jorge, al propio link igual del team, igual al canal de YouTube. Igual muchas felicidades por eso. Igual ahí he estado aventándome los videos muy chingones, muy bien hechos. Entonces igual ahí también lo tengo como canal recomendado en el canal de YouTube. Entonces nada más entren ahí al inicio, canales recomendados, y ahí también tienen el canal de YouTube de MPS. Entonces, pues nada. Carnales, un abrazo. Nos estamos viendo, yo creo que próximamente. Esperemos tener igual poder grabar
tal vez otro segundo episodio, ya sea aquí o también en Gym Rats estaría bien interesante hacer un episodio en grande. Entonces, pues nada, un abrazo y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias.